Pues muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la penúltima charla de este primer día de seminario. En esta penúltima charla tenemos una expositora muy especial, Ale Saucedo, socióloga, maestra en ciencias políticas, autora, comunicóloga, guía espiritual, terapeuta holística y fundadora de Abundancia Espiritual, del Centro Holístico Abundancia Espiritual. Pues bienvenida a tu propia casa, Ale. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están conectados a esta sesión. Muchas gracias por tu tiempo y por su presencia. Y pues bueno, Ale, tú le llamas esta plática Espiritualidad México, Estados Unidos. Adelante, Ale. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues mi nombre es Alejandra Saucedo y para mí es un placer poder compartir todos estos conocimientos con ustedes. Me parece muy importante y fundamental que seamos coherentes. Todos estamos considerando que somos seres completos, que tenemos no solamente una materialidad, no solamente tenemos emociones y tenemos mente, sino que también somos espirituales, que tenemos un alma. Entonces, en esta congruencia me parece muy importante que evaluemos de manera franca y directa cómo interpretar el proceso que estamos viviendo y enfrentando de toda esta política antimigratoria en Estados Unidos. Y para eso me he permitido hacerles estas diapositivas, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera examinar la situación desde esta perspectiva que les sugiero. He mencionado en estas diapositivas que hay una situación, una tensión espiritual en esta relación México-Estados Unidos. Y miren, para nosotros, particularmente en este seminario México-Estados Unidos, la tierra del color, nos hemos concentrado en el tema de las emociones. Espiritualmente consideramos una de mis casas fundamentales en términos espirituales es el espiritualismo. Y para el espiritualismo nosotros consideramos que las emociones son todas estas sensaciones físicas y emocionales que experimentamos con todo este contacto con la realidad. Pero las emociones vienen siendo esta conexión con nuestra naturaleza instintiva que nos permiten sobrevivir definitivamente. Pero así como estamos evolucionando tecnológicamente, como estamos evolucionando económicamente, como estamos evolucionando en nuestras relaciones interpersonales, así como está evolucionando nuestra cultura, también estamos en evolución espiritual. Y en esta evolución espiritual, lo que estoy sugiriendo es que vayamos a pasar de experimentar emociones a construirlas en sentimientos elevados. ¿Qué son los sentimientos elevados? Es cuando ponemos nuestra razón y nuestra intuición, que es prácticamente lo mismo que nos está diciendo Ale Flores, que es cuando utilizamos nuestra conexión con nuestro espíritu y con nuestra alma para interpretar la realidad que estamos sintiendo. Entonces, la idea de la evolución espiritual es que podamos pasar de sentir emociones a expresar sentimientos elevados. Estos sentimientos elevados básicamente es experimentarlo todo por medio del amor. Si nosotros somos capaces de evolucionar de manera individual de las emociones a los sentimientos elevados, vamos a poder conseguir algo que espiritualmente es como el fin último al cual venimos a este plano, ¿sí? Que es crecer en conciencia. Y si crecemos en conciencia, vamos a permitirnos, ¿verdad?, pasar de las emociones a los sentimientos elevados. Y cuando hemos pasado a estos sentimientos elevados, podemos entonces ya decir que estamos experimentando de emociones a virtudes espirituales, ¿sí? Entonces, en mi perspectiva, podemos todos estos
sentimientos elevados, resumirlos en 7 virtudes espirituales, de las cuales se van a poder desprender muchas más. Y estas 7 virtudes espirituales que estamos sugiriendo es que podamos experimentar el amor, la humildad, la paciencia, el equilibrio, la perseverancia, la sabiduría y, por supuesto, la misericordia. La diferencia entre el amor y la misericordia es el nivel de incondicionalidad. El amor es como tenernos amor a nosotros mismos, amar a nuestros semejantes, amar a la familia, amar al trabajo, amar a la pareja, pero la misericordia es, de hecho, la última de estas 7 virtudes porque ya implica que somos capaces de amar de una manera tan incondicional que no pedimos que nos ame. Incluso podemos, por medio de la misericordia, amar a quien nos está haciendo daño. Y aquí es donde Ale Flores nos está planteando la posibilidad de sentir misericordia por todas estas personas que están creando una afrenta real, eh, total, dolorosa en contra del latino. Pero espiritualmente estamos en un momento sumamente crítico porque definitivamente estamos ante una prueba espiritual para que podamos saber hasta dónde hemos logrado evolucionar. Es decir, esta situación que nos está presentando el gobierno norteamericano nos orilla a reconocernos en un nivel sumamente profundo, ¿sí? Porque es el momento en donde vamos a probar y comprobar si somos capaces de reaccionar o si vamos a ser capaces de transmutar estos sentimientos, estos pensamientos, este hacer, y nos vamos a plantear de una manera real, frontal y efectiva cómo vamos a vibrar, ¿sí? Hemos recibido el conocimiento de nuestros abuelos. Tenemos toda esta sabiduría aquí en nuestros países latinos y es momento de plantearnos ante esta disyuntiva si vamos a continuar nuestra evolución espiritual, si vamos a poder responder ante este desafío de una manera espiritual, ¿sí? Entonces es obvio y evidente que a este sistema al que algunos le han denominado la Matrix, nos está enfrentando definitivamente ante emociones destructivas y emociones autodestructivas, pero la idea es que nosotros podamos plantearnos el reto de construir esta experiencia tan difícil en estas 7 virtudes espirituales. Quiero hacer aquí un paréntesis y agradecerle a Aline, a Mayela Aline, porque ella me facilitó estas magníficas fotos. Una vez nosotros checamos estas virtudes espirituales, podemos darnos cuenta que ambos países, que somos multiculturales, estamos muy lejos de practicar estas virtudes espirituales. Si pudiéramos ir analizando cada uno de ellos, nos daríamos cuenta que a lo mejor Estados Unidos es muy bueno en la perseverancia, ¿no? Pero tiene otras limitaciones, quizás no tiene la posibilidad de la paciencia, algo que, por ejemplo, en nuestros países latinos, debido a las dificultades económicas, la paciencia se ha convertido en uno de nuestros pilares para poder ser resilientes. Entonces, al evaluar estas virtudes espirituales, nos damos cuenta que somos muy diferentes, ¿sí? Ambos países, o por decir Estados Unidos y toda Latinoamérica, estamos en evolución, ¿sí? No podemos decir que uno es superior a otro y por ello mismo, porque ambos estamos en evolución, somos complementarios. Estados Unidos es un país grandioso, tiene un sorprendente avance científico, económico, financiero, organizacional, en las leyes, de modernización, etcétera.
Pero México y Latinoamérica sobresalimos por nuestras raíces espirituales y culturales, ¿sí? Somos países más pacíficos, somos en particular México una potencia cultural y tenemos una gran resiliencia y cultivamos la fraternidad a un nivel mucho más profundo. Nosotros como latinos respetamos y reconocemos a nuestros padres, ¿no? Honramos la tierra, bendecimos los frutos de nuestro terruño y para nosotros la materialidad es materialidad, no totalidad, ¿sí? Nosotros podemos decir que somos culturas que hacemos rituales y reconocemos el poder de nuestros ancestros y de los hermanos naturaleza, a los cuales les damos la categoría de conciencia, ¿sí? Sembramos con la palabra, acogemos al extraño y tenemos mucha dulzura en nuestro idioma. Por supuesto que no somos mejores, somos diferentes, pero es muy importante que nos reconozcamos como complementarios al mundo. Sin embargo, Estados Unidos tiene una problemática a nivel psicoemocional que podemos resumir como narcisismo, ¿sí? En este sentido, la soberbia norteamericana no le permite, ¿verdad?, vernos con amor y reconocer nuestro valor. Y en este punto, la pregunta es, ¿y nosotros los latinos nos vemos con amor? Nosotros los latinos reconocemos nuestro valor, porque si evaluamos nuestra historia, nuestro sentir, nuestros pensares, pues nos podemos dar cuenta que durante muchos siglos nos hemos debatido entre dos miradas, entre la mirada extraña, la extranjera, la que nos somete y la que nos minimiza. Y entre la mirada propia, ¿sí? Esta mirada que suele ser insegura, indecisa y a veces demasiado cruel consigo misma. Y en este punto, yo creo que sí es importantísimo que tengamos un compromiso real y profundo con la toltequidad, porque es, digamos, esta filosofía que nos está dando toda esta riqueza que nos pertenece, pero de la cual muchos nos hemos olvidado. Por lo tanto, es, en mi opinión, muy importante tener una nueva visión, ¿sí? En este sentido, si el extraño, si el extranjero, si el norteamericano no nos valora, consideremos como prioridad espiritual que nos valoremos, que volvamos la mirada hacia lo que importa, nuestra esencia, nuestra cultura, nuestras raíces, y que todos estos estudios profundos del Toltecayo y de todas las corrientes espirituales de América sean verdaderamente una brújula para nuestro actuar, que convirtamos, como lo dice Ale también, a nuestro corazón como una brújula para que realmente seamos valorados por nosotros mismos, ¿sí? Así que en mi opinión es momento de reencontrarnos a nosotros mismos y mirarnos con amor. Así, por lo tanto, esta experiencia tan dura y tan difícil de la política antimigratoria, en mi opinión, debe ser bendecida. Debe ser bendecida porque todo es movimiento, ¿sí? Todo es movimiento y quizás nos hemos involucrado demasiado en esta visión de la modernidad, pero es una visión de la modernidad que nos ha escindido y nos ha separado de nuestras raíces, de la sabiduría. Y aquí es momento donde debemos tomar decisiones espirituales, ¿sí? Y en mi opinión es mirarnos con amor, es regresar a sentir que somos valiosos por lo que somos, no por lo que tenemos, porque finalmente la modernidad es toda esta corriente de principios desvirtuados, de estos principios no espirituales, donde el tener, donde el aparentar es más importante que la esencia. Por lo tanto, esta experiencia tan dura que estamos enfrentando, tan dolorosa,
nos debe obligar a mirarnos hacia adentro y tomar decisiones fundamentales. Por lo tanto, en mi opinión, es momento de elevar el rezo por este pueblo extraño, por este pueblo extranjero que aún no despierta al amor. Es momento de reconocer que ellos tienen una deuda kármica muy fuerte que pagar y yo creo que en este sentido hay que tenerles misericordia, caridad y pedir por ellos, ¿sí? Y así como también hay que pedir por ellos, también es momento de cultivar nuestro sentido último de existencia. ¿A qué venimos? Verdaderamente, ¿a qué venimos a este plano? Si venimos a este plano a experimentar el amor, pues entonces cultivemos ese amor universal y bendigamos esta experiencia. Y si hemos de entregarles de nuevo la tierra que era nuestra, hagámoslo desde la unidad, la dignidad, la autovaloración y la paz, ¿sí? Que esta experiencia que vuelve a repetirse una y otra vez de entregarles la tierra, que no sea en balde. Por algo se está repitiendo esta experiencia y creo que finalmente, cuando México le cede esta zona de California tan grande, la mitad de nuestro territorio, lo experimentamos como una derrota, lo experimentamos como una pérdida. Y no es que estemos mintiéndonos y veamos esto que no fue como tal, pero creo que ahora sí ya tenemos más herramientas espirituales que por medio de todos estos maestros como nuestros temachtianis, como todos estos abuelos, como Jay Adler, que tienen esta lucha constante por transmitir la sabiduría del Toltecayo, nos está dando las herramientas para que podamos repetir la experiencia, pero ahora desde otro lugar, desde una conciencia completamente despierta. ¿Y qué significa estar completamente despiertos? Pues en este sentido significa que no nos apeguemos, que no nos apeguemos a todos esos logros que se han obtenido gracias al intercambio con Estados Unidos, ¿sí? Que quizás hemos visto esta experiencia de vivir o estar en Estados Unidos como un prestigio, ¿sí? Y que a veces vemos el regresar a nuestro terruño como un bajar de nivel, ¿sí? Pero yo creo que es momento de que realmente nos revaluemos cómo estamos experimentando verdaderamente el regresar, el sentirnos parte de esta latinoamericanidad y empecemos a replantearnos de qué manera lo podemos vivir. Porque finalmente, espiritualmente, sabemos que nada físico nos pertenece y que nada físico es lo que nos identifica. Y esta es una prueba espiritual muy fuerte, muy poderosa, que nos puede llevar a una evolución espiritual muy grande o nos puede dejar experimentando la experiencia, la situación de perder el territorio, perder el trabajo, perder el negocio, perder la ciudad donde estamos viviendo de una manera difícil o la podemos experimentar de una manera espiritual. Esto nos lleva al reto de saber qué es lo que realmente nos convierte en personas espirituales, ¿sí? Y en este sentido, nos damos cuenta que lo nuestro, lo latino, es lo intangible, porque en nosotros está lo amoroso, es la cultura, es la paz, es la armonía, ¿sí? Y entonces esta experiencia nos lleva a que migremos de nuevo, ¿sí? Pero ¿a dónde debemos de migrar? De una manera consciente, pues hacia la paz, hacia la reconciliación profunda, hacia el perdón, ¿sí? Y en este momento podemos practicar estas cuatro pruebas, estas cuatro experiencias espirituales que nos decía Ale Flores, ¿no? Quizás es momento de dar las gracias, ¿no? De tener una gratitud y de decir, bueno, Estados Unidos
me permitiste crecer, me permitiste expandir mis experiencias, me permitiste llegar a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, al desarrollo económico, ¿sí? Y es momento de dar las gracias porque quizás no hemos dado las gracias lo suficiente, porque también gracias a este desarrollo exorbitante de Estados Unidos, muchas personas en nuestros terruños tuvieron comida, ¿no? Entonces, quizás no hemos tenido la suficiente gratitud hacia Estados Unidos y hacia el gobierno de Estados Unidos, hacia la sociedad norteamericana, que en su momento nos permitió entrar en su territorio, entrar en su cultura y tener la ilusión y la experiencia de crecer en muchos sentidos. Entonces, es momento de practicar la gratitud. También es momento de tenerles misericordia, de ver cómo este pueblo ha creído tanto en la guerra, ¿verdad? Ha creído que el desarrollo económico a partir de del armamentismo es algo que puede pasar por la historia de la humanidad como un logro, cuando realmente es una gran pérdida y es algo muy lamentable. Y me parece que también tenemos que tener misericordia hacia este pueblo. Y yo creo que también es momento de perdonarlos y de poderlos ver desde la toltequidad, desde la espiritualidad, finalmente de verlos como nuestros hermanos menores, ¿no? Nuestros hermanos menores que no son capaces de dar este salto cuántico hacia la espiritualidad y suponer que una crisis económica es la gran crisis y que este desastre económico es el gran desastre de su historia, ¿no? Y que los grandes responsables son los latinos. Yo creo que hay que tenerles también de misericordia, hay que darles nuestro perdón por el nivel de conciencia que finalmente están manifestando y hay que pedir por ellos. Y pues quizás yo creo que después de mirarnos con amor, vamos a poderlos mirarlos con amor, ¿sí? Porque nosotros tenemos en nuestra esencia algo muy valioso que es momento de reevaluar, de reconsiderar. Y México tiene varios premios Nobel, en Nobel de la Paz, y somos países que no apostamos para que en la guerra, para que tengamos desarrollo social, desarrollo tecnológico, o sea que no vemos en la guerra esta manera de evolucionar, ¿sí? Nosotros somos pueblos que sabemos caminar pacíficamente y eso es muy valioso. Somos pueblos que vamos en grupo, que sabemos del poder de la tribu, ¿sí? Y en este momento yo creo que espiritualmente es preciso que ahora soltemos lo material. Es muy difícil, es completamente complejo, pero yo creo que muchos de nosotros tenemos que soltar este apego a los logros, ¿no? Este apego al prestigio de estar en Estados Unidos, pues, finalmente seamos capaces de ser leales a nuestras raíces, ¿sí? Y que seamos capaces de soltar y que nos podamos visualizar a todos los que no estamos en Estados Unidos, sino que somos los hermanos que recibimos, sí, que nos veamos en esta capacidad de acoger. Porque finalmente, en términos espirituales, sabemos que todo es un equilibrio, ¿sí? Quizás ya recibimos mucho de todos los hermanos que se sacrificaron, que dejaron su tierra, que están viviendo en condiciones sumamente difíciles y que cada vez van a ser más extremas, pero que fueron hermanos que compartieron su bienestar económico, su bienestar financiero y que lo transformaron en bienestar y seguridad y cuidados para todos los hermanos que estuvieron recibiendo en sus países de origen ese dinero. Y yo creo que si todo esto es un equilibrio, es momento de que los que estamos del otro lado, los que estamos aún en nuestras tierras, nos propongamos acoger con amor al que regrese. Pero hoy nos toca, en lugar de recibir del que migró,
ahora nos toque darles bienestar, que realmente se vea que somos capaces de experimentar la hermandad en este nivel espiritual, ¿sí? Que seamos finalmente capaces de hacer milpa, de hacer tequio con todos estos hermanos que desafortunadamente en algún momento tendrán que regresar. Y esto es crecer en conciencia, ¿sí? Porque nosotros somos pueblos que nos mofamos de ser pacíficos, de ser cariñosos, de acoger al extraño, al extranjero, pero ahora tenemos que crearle un espacio a nuestros hermanos, ¿sí? Y es entonces momento de migrar de nuevo, pero de migrar hacia la verdad, hacia la concordia, hacia la naturaleza y hasta esta hermandad. Hermandad. Este pueblo extraño, este pueblo invasor y extranjero, pues no conoce la palabra del consuelo, no conoce la palabra de la quietud, ni la palabra del agradecimiento. Y ya lo sabíamos, ¿sí? Lo conocemos de antaño. La historia nos lo ha confirmado una y otra vez. Este pueblo extraño, este pueblo extranjero no valora la paz. Solo gusta de invadir, de someter, de expandirse, de aprovecharse, de imponer sus valores, de justificarse en causas aparentes, de expulsar algo de expulsar al otro cuando algo falla y de culpar al otro por sus errores, ¿sí? Este pueblo extraño, este pueblo extranjero, pues cerró el camino. Espiritualmente descuidaron su progreso interior. Como comunidad, por supuesto que hay grupos muy importantes que son parteaguas en el crecimiento espiritual, pero al ver la reacción de las masas, nos podemos dar cuenta cómo están descuidando su progreso interior. Económica y políticamente, pues sobrevaloraron su potencia, minimizaron sus pérdidas, confundieron la perspectiva, fallaron sus pronósticos y mintieron con sus estadísticas. Así que las deudas los alcanzaron, sucumbieron ante el avance oriental y hoy solo buscan chivos expiatorios porque no alcanzan a reconocer sus errores. El karma hoy les devuelve una invasión económica, ¿sí? Un saboteo a su superioridad, la falacia de sus principios democráticos y la crisis de su opulencia. Eh, los latinos contribuimos a su grandeza. Los latinos fueron parte de ese desarrollo económico con esa mano de obra barata, casi esclava. Pero bueno, mientras contribuyeron los latinos a esa grandeza, a ese desarrollo económico, pues fueron ignorados. Y ahora somos visibles en esta crisis para ser expulsados y quizás si evaluáramos a nivel muy profundo, quizás eso realmente ni es tan negativo ni es tan perjudicial, porque todos los espiritualistas, todos los que de alguna manera trabajamos la evidencia, pues sabemos y estamos convencidos que el ajuste de cuentas para el pueblo norteamericano y su gobierno, este ajuste de cuentas espiritual, pues viene en camino, ¿sí? Este pueblo extraño no se sienta a evaluar su actuar ni las consecuencias de su actuar. Ha desdeñado la sabiduría, lo intangible, lo espiritual, ¿sí? Este pueblo extraño tiene raíces espirituales protestantes, pero en este proceso de desacralizar al mundo, no ha logrado identificarse con el otro, ni mucho menos amar, ¿sí? Entonces al otro lo usa, lo desecha. Por lo tanto, para nosotros los latinos es momento de volver a nuestras raíces y preguntarnos de una manera completamente seria, ¿qué sigue? ¿Sí? Hay que ser conscientes que hemos sembrado, hemos trabajado, hemos construido, hemos manifestado. Y si ya hicimos todo eso, no hay por qué temer, ¿sí?
¿Por qué? Porque la cosecha viene en camino. Nuestros pueblos nos enseñaron que si sembramos, tarde que temprano, todo va a florecer. Y ese es el mensaje del Toltecayo, ¿sí? Vinieron a América los españoles y enterraron nuestros símbolos, enterraron todo esto que la semana pasada estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México, nuestras, que no son deidades, de estas energías del Acuatlico, etcétera, enterraron estas grandes piedras porque pensaban que de esa manera se deshacían de ellas y finalmente nos damos cuenta que todo esto está resurgiendo, porque todo lo que se siembra termina floreciendo. Y si ya sembramos progreso, y si ya sembramos trabajo, y si ya hicimos negocios, ya fuimos a la universidad, gracias a estar en Estados Unidos, todo eso finalmente va a florecer. ¿Por qué? Porque la cosecha viene en camino. Tenemos que tener esperanza. Tenemos que saber que sea en tierra ajena o en la propia, la cosecha va a llegar a tiempo, porque siempre llega a tiempo la cosecha, ¿sí? Así que la propuesta es reunámonos en torno al fueguito. Vayamos juntos al temazcal, subamos la montaña y compartamos lo aprendido. Así que hagamos un nuevo hogar. ¿Por qué? Porque tenemos raíces, tenemos familia, tenemos tierra. Nada nos falta. Hermanos, estamos completos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ale, por tu participación. Adelante, Esther, ¿tienes una pregunta para Ale? Sí, muchísimas gracias, Ale. Este, en esta noción de, porque finalmente toda fuerza supremacista se alimenta por el caos a través del miedo. Entonces, dentro de la perspectiva de la espiritualidad, ¿nos podrías explicar qué es el bajo astral y esos parásitos energéticos para estar al pendiente de nuestras emociones? Ok, mira, todos nosotros generamos pensamientos porque somos co-creadores, ¿sí? Con la divinidad. Entonces, estamos en un nivel donde se nos permite tener libre albedrío y podemos crear con nuestros pensamientos y con nuestras emociones la realidad. Sin embargo, como no somos conscientes, creamos pensamientos, emociones de odio, de ira, de revancha, de soberbia, y todas esas energías pues se quedan aquí, ¿sí? Porque se supone que tenemos este corazón direccional para generar una realidad co-creadora con la divinidad, para crear divinidad. Pero como nos hemos realizado, ¿verdad? Esta co-creación de manera consciente, pues estamos contribuyendo energéticamente con pensamientos, con emociones destructivas, ¿sí? Y entonces todas estas emociones y estos pensamientos van generando esto que se le denomina el bajo astral, ¿sí? Y todas estas energías discordantes terminan afectándonos, terminan afectando nuestra mente porque son producto de nuestros pensamientos. Ahora también hay otro sector que se integra al bajo astral que viene siendo por todas estas mentes que después de fallecer no trascienden, porque una cosa es fallecer y otra es trascender. Morimos, pero no necesariamente regresamos al plano espiritual para seguir aprendiendo. Entonces, muchas de estas mentes distorsionadas, ¿verdad? Están llenas de energías discordantes, no evolucionan hacia el plano superior y se quedan en nuestro ambiente. Entonces, todas estas energías son las que se están manifestando en este momento. Nosotros desde el punto de vista del espiritualismo estudiamos con mucha profundidad el texto del Apocalipsis.
¿sí? Y en este texto del Apocalipsis se considera que en la cuarta y quinta toque de cornetas se está avisando que todo este bajo astral está precisamente invadiendo a la humanidad porque estamos en una prueba espiritual, ¿sí? Estamos en la prueba espiritual de qué tan fuertes somos, ¿verdad? En nuestra mente, qué tan fuertes somos espiritualmente, y todas estas energías discordantes o bajo astral están aquí listas y dispuestas para ponernos a prueba. Entonces podemos considerar que Estados Unidos es un país donde, debido a que no tiene este interés en profundizar en su espiritualidad, es rehén de muchas energías discordantes, ¿verdad? Que les hacen pensar o suponer que la ira es una de las emociones que tienen justificación, ¿sí? Y entonces estas energías o bajo astral influyen en nuestra mente y están atacando desafortunadamente mucho al pueblo norteamericano porque no tiene ese interés ni compromiso con lo espiritual. Nosotros tenemos las raíces y ellos podrían, en esta situación cosmopolita, podrían tener muchas fuentes espirituales para seguir creciendo, para ser fuertes y oponer de alguna manera resistencia a estas energías discordantes, pero no lo están haciendo. Entonces, en este sentido, la verdad es que nosotros los latinos somos pueblos sumamente afortunados porque hemos nacido en otro seno espiritual, tenemos en nuestro mismo ADN mucho conocimiento, muchas energías espirituales que nos van a poder permitir hacer frente a este bajo astral para que no caigamos en esta guerra espiritual que finalmente es una guerra de amor y odio, ¿sí? Y no, me parece que en este momento tenemos que tomar la prueba como tal, como una prueba espiritual y asirnos a nuestra toltequidad para que podamos, y a todo tipo de experiencia espiritual, para que podamos enfrentar esta situación tan compleja y no nos dejemos llevar por pensamientos distorsionados o por el bajo astral. Ale, ¿tú crees que nosotros como los receptores de ese supremacismo y de estas corrientes de ideas supremacistas, cuando nosotros decimos, oh, malditos gringos o malditos españoles que vinieron a, a, a destrozar nuestra cultura, cuando tenemos ese odio y ese rencor hacia los otros, que si bien podría estar justificado porque han dañado mucho, pero nosotros al guardar este rencor y ese odio hacia lo otro, estaríamos alimentando también esos parásitos energéticos y ese bajo astral, aunque nosotros aparentemente seamos las víctimas. Por supuesto. No solamente los enriquecemos, sino que incluso los recibimos, ¿sí? Es como esto que nos presentaron de todo este campo energético que podemos crear con nuestra vibración emocional. Entonces, si nosotros empezamos a cultivar, como dices tú, con justa razón, ¿verdad? Estas emociones, contribuimos a este incremento en ellos y en nosotros. ¿Sí? Porque nuestra vibración del amor es la manera en cómo podemos ir limpiando nuestros ambientes mentales y el ambiente mismo en Estados Unidos. Y aquí definitivamente cuando se dice que un sabio puede salvar a una ciudad, también se refieren a esto, ¿sí? Porque la vibración del amor puede crear campos protectores para todas estas energías discordantes que, les repito, en el texto del Apocalipsis vienen perfectamente especificados y en todas las grandes escrituras sagradas de todas las culturas está explicado que va a haber un momento muy difícil de una lucha espiritual y estamos justamente en ese momento. Entonces, nosotros es momento en que acojamos esto también como una prueba espiritual y que nos planteemos elevar alto, ¿sí? Elevar en el amor y vibrar de preferencia en estas 7 virtudes espirituales
cultivar en lugar de las emociones bajas, en estas emociones reptilianas, en estas emociones que son parte de nuestro diseño original, pero que podamos experimentar como una prueba espiritual el sentir sentimientos elevados y responder de otra manera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista espiritual, esta situación que se está experimentando con el gobierno y una porción importante de la sociedad norteamericana es parte de lo que está en el Apocalipsis, ¿sí? Y ahí bien se explica que la luz va a enfrentarse a la oscuridad, ¿no? Y aunque estamos viendo guerras muy fuertes en el resto del planeta, creo que esta es una guerra espiritual muy importante que debemos acoger de una manera espiritual, porque si no vamos a caer en el juego y vamos a terminar igual que lo están experimentando nuestros hermanos de Medio Oriente, nuestros hermanos de Medio Oriente que desafortunadamente se han permitido experimentar el odio en su máxima expresión, de una manera justificada, ¿verdad? Pero es momento de tener esta situación espiritual consciente y responder de una manera completamente tolteca. Ujú. No sé si esto aclare tus dudas. Sí, Sí, muchísimas gracias. Y eso que estás mencionando, está muy apegado a lo que es la clase que voy a dar, la charla, que es el imperialismo, ¿no? Estas tendencias, estas filosofías, y y muchas gracias porque yo creo que, como yo platicaba con ustedes, este momento es precisamente el momento más específico, más maravilloso que tenemos la oportunidad, que se nos está dando la oportunidad de definirnos qué queremos desarrollar en nuestra vida, hacernos cargo de nuestro propio ser, como todos ustedes lo han ido mencionando en sus charlas, y crear una nueva realidad, independientemente de lo que esté pasando afuera, crear nuestro universo, nuestro despertar, nuestro aprendizaje desde adentro. La vida no pasa de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. sí, Entonces, esta es una, híjoles, hasta me dan ganas de llorar. Es una oportunidad tan maravillosa que tenemos, el experimentar y ser testigos, y no solamente testigos, sino a personas activas en estos cambios. Entonces, es bien importante que sí mantengamos nuestro eje. No significa que no nos duelan las cosas, eso no, eso el todo está bien es una falsa realidad. Nos sí, pueden doler y nos puede indignar, pero nuestra chamba como hombres y mujeres medicina, de todos los que estamos aquí lo somos, porque por algo estamos recibiendo estas charlas, es nuestra regalo del universo, vida, Dios, como le queramos llamar, para crecer y, exacto. y cultivar nuestras emociones. Se vale estar triste, se vale enojarse, pero no hay que hacer casa en estas emociones. Hay que continuar con el progreso. Muchísimas gracias. Sí, este es un parteaguas muy importante en términos espirituales, ¿sí? ¿Qué tan congruentes somos? O sea, ya leímos a Jacobo Grimberg, ¿no? Pero ahora la pregunta es, qué tan coherentes vamos a ser? ¿Sí? Porque muchos de nosotros enseñamos una u otra cosa, pero ahorita es donde de verdad vamos a manifestar quiénes somos. ¿Sí? Y estas pruebas tan duras nos están enfrentando a realmente vamos a pasar de la teoría a la práctica o nos vamos a quedar solamente hablando como siempre, ¿no? Entonces, es una invitación a ser verdaderamente líderes espirituales, ¿sí? A ser completamente leales a nuestros principios,
¿sí? Y es un reto muy, muy grande, pero pues estos retos grandes están hechos para pueblos grandes, ¿sí? Y si nosotros no respondemos de la manera en que están respondiendo nuestros hermanos de Medio Oriente, entonces estaremos ganando la guerra espiritual, ¿sí? Pero es un reto muy fuerte, ¿sí? Un reto sin precedentes, sin precedentes. Gracias, Esther, por invitarnos a participar. Mm, Adelante, Beth, creo que alzaste primero la mano. Adelante. Muchas gracias, mi hermano Josué. Yo, yo quiero preguntarte, Ale, bueno, primero felicitarte. Hubo un momento en tu plática en que te doy y estoy rodeada así de, bueno, metí a un cuarto, o sea, personas, todo desapareció mi hermana en tu oralidad, cómo habló, a través de ti la voz de tu espíritu y me parecía que estaba literalmente como si estuviera hablando alguien que estaba al frente de un pueblo en las cosas que, que salían de ti, mi hermana. Te agradezco mucho eh, tu, tu conferencia. Esta pregunta es porque pues todos los que pertenecemos a abundancia espiritual, ¿quién más podría contestar de esta pregunta que aleja, que Ale, ¿y cómo desidentificamos, cómo hacer que el espíritu se desidentifique de la identidad temporal, de todo de todo lo que, de la mente, de lo que hay que hacer, de lo que están diciendo las noticias que está pasando, de lo que hay que hacer? ¿Cómo, cómo recordar lo que somos, el yo soy? Así es. Hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Uno de ellos es precisamente, como nos dijo Ale Flores, respirando profundo, conectándonos con nuestra alma, ¿no? Con este corazón direccional. Otro camino es el que nos mostró nuestro querido Miguel Ángel, ¿sí? Que es el Toltecayot, ¿sí? Que es conectar con la sabiduría que está en nuestros ancestros, ¿sí? Pero finalmente este camino es individual. Y es un camino de la ensoñación, es un camino de la intuición, es un camino de convertirnos por medio de esta experiencia en mejores personas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo soy una persona impaciente, es momento de decir, voy a soltar la impaciencia, ¿sí? Voy a convertirme en una persona paciente. Entonces, es un reto muy fuerte, muy importante, pero precisamente esta conexión espiritual, además de que nos puede venir de muchos caminos, todos tenemos un camino ya trazado, ¿sí? Entonces, este camino es simple y sencillamente regresar a nuestra propia paz. ¿Sí? Y si estamos en paz y si estamos en sabiduría, si estamos en alguna de estas 7 virtudes espirituales, pues entonces estamos conectando con el espíritu. Y yo creo que finalmente conectar con el espíritu es expandir nuestra conciencia, ¿sí? Y es momento de darnos cuenta de toda la multiplicidad de situaciones complejas a las cuales nos está enfrentando la vida con esta política antimigratoria, pero entrar en conciencia de quiénes somos. Y finalmente somos ese espíritu que vino a tener una experiencia humana y como tal tenemos que reaccionar. Entonces, esta vida espiritual es de todos los días, todo el tiempo, y solo es cuestión de ir aumentando la dosificación de tiempo, ¿sí? Podemos empezar con 5 minutos para progresivamente ir aumentando esta conexión espiritual. Entonces, hay que apagar las noticias, ¿verdad? Para no
llenarnos de esta vibración tan negativa y permanecer en la conciencia despierta, ¿no? Entonces, quizás no estarle creyendo a todo lo que se está difundiendo, porque finalmente las redes, las noticias nos van a magnificar, ¿sí? Esta situación antimigratoria, porque lo que más se obtiene, pues, es del miedo. Mientras seamos una población llena de miedo, van a manipularnos en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, sentirnos seguros de que somos herederos de una gran sabiduría, actuar con sabiduría, no vamos a negar la realidad, pero sí vamos a empezar a plantearnos por qué llegamos a esta realidad, ¿sí? ¿Qué hicimos mal para poder estar experimentando esto? Y por eso yo les invito a que tengamos una mirada de amor, porque quizás nos creímos que éramos inferiores, ¿sí? Y entonces nosotros de alguna manera también generamos esta realidad porque no nos miramos con el suficiente amor y de esa manera abrimos también esta puerta. Gracias, Beth. No sé si aclaré tu pregunta o quieres otra versión. Mi hermana estaba hablando con quería preguntarle eso a la escritora que nos dijera que somos nuestro espíritu. Gracias, mi hermana, gracias. Adelante, Marce. Sí, gracias, Joss. Ale, hablas mucho de pruebas espirituales. Por experiencia propia, cuando uno está atravesando una transición o se está aplicando para desarrollarse espiritualmente, pues una de las grandes pruebas es perder todo lo material. Yo caí en bancarrota y estoy segura que muchos de nuestros hermanos deportados cayeron en la bancarrota ya. Y ellos sí, pero pues de la noche a la mañana. La pregunta es, Ale, dentro de esta prueba espiritual, ¿crees que sea más bien un entrenamiento para aprender a vivir de manera distinta frente a la crisis de un sistema que cada día se puede sostener menos? Y esto lo vamos a ver en la próxima charla con nuestro querido Josué, experto en finanzas y economía, claro está, conocedor, porque me quedé pensando, ¿qué tal si perder todo lo material significa que tenemos que aprender ya a vivir en un mundo donde no vamos a poder seguir explotando los recursos naturales a través de un sistema capitalista? Y también me pregunto si esta prueba espiritual no será parte del viaje del héroe, donde nos están de alguna manera orillando, por así decirlo, hacia el reencuentro, en particular con nuestras raíces y filosofías prehispánicas de América Latina. Yo no sé de otros continentes y de otras regiones, hablo específicamente del mundo en América precolombina. No sé si sea parte de un eterno retorno, por así decirlo, o de una recuperación y un reencuentro con nuestras raíces. Gracias. Sí, definitivamente. En toda prueba espiritual viene la recompensa, ¿sí? Entonces, la recompensa viene en dos sentidos. La recompensa es en sí misma la experiencia y en la otra recompensa es el aprendizaje, ¿no? Entonces, si nosotros nos decimos herederos de una sabiduría, si nosotros encontramos en la toltequidad un fundamento importante, hay que reconocer que para el tolteca la materialidad no era indispensable, ¿sí? Sino finalmente lo más valioso era experimentar la vida, ¿no? La vida desde la sabiduría. Entonces, perderlo todo es muy importante. Finalmente, somos espíritus y se nos olvida cuando estamos en medio de la materialidad que somos espíritu. Se nos olvida que finalmente lo importante es la historia de nuestro espíritu, lo que vamos adquiriendo a través de la experiencia humana. Y entonces perderlo todo es enfrentarnos a esta experiencia de qué somos. ¿Soy la casa? ¿Soy el trabajo? ¿Soy el prestigio? ¿Soy el que obtuvo un grado universitario? ¿O quién soy realmente? ¿Soy capaz de soltarlo? ¿Soy capaz de soltarlo para entender que finalmente todo fue una experiencia? Y si soy capaz de soltarlo y
tengo como espiritualmente integrada la experiencia, entonces no importa que deje yo Estados Unidos, no importa que yo deje el título, porque puedo regresar a mi terruño a enriquecerlo, ¿no? Y ahí es donde yo les digo, bueno, es que soltar es también soltar no solamente lo material, sino todos los patrones mentales que nos ha cultivado esta visión de la modernidad, ¿no? Y es momento de ser completamente espirituales y vivir la experiencia de soltar, ¿no? Un día vamos a morir y vamos a dejarlo todo, ¿no? Y si se supone que estamos en evolución espiritual, vamos a llegar a otros planos donde el dinero ya no existe, ¿sí? Donde las credenciales universitarias tampoco existen, donde tampoco se nos va a preguntar de qué tamaño era tu casa, ¿no? Entonces, esto es evolución espiritual. Y sí nos está preparando y si lo acogemos como tal, como una experiencia desde el amor y desde la sabiduría, esto nos va a enriquecer. Gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta hasta el momento. Bueno, Dios te bendiga. Hola, hola, buenas noches. Perdón, yo solamente no es una pregunta, sino quiero un poquito ampliar que está tan interesante todo esto y gracias a Dios me pude hoy conectar con ustedes. Pues yo les quiero informar que efectivamente todo lo que ustedes han dicho es una gran experiencia que ahorita nosotros estamos pasando en este plano terrenal. La parasitación comenzó cuando nosotros nos fuimos materializando. Ahí empezó la parasitación. Las emociones, efectivamente, como lo dijo Miguel Ángel, el hermano Miguel Ángel, es mucho antes que la tenemos, pero finalmente, ahorita, como también dice Marce, en esta transición es que nosotros estamos experimentando el llegar al origen. El llegar al origen, nosotros aquí en México, ¿verdad? Estamos volviendo a llegar al origen para poder hacer esa transición al espíritu, al ser. Entonces, los hermanos que se fueron a Estados Unidos, pues por, como lo dice Ale, por las ideas que nos han metido a partir del capitalismo, de la materialización. Ellos se fueron allá por el dólar, porque había mejor vida, porque ganaban más, y traerlo aquí a México, pues era un costo de riqueza. Pero efectivamente ni estamos mal ni estamos bien. Ellos se fueron por esas ideas. Ahorita tenemos que desaprender para volver a aprender. Entonces, lo que están pasando los hermanos es parte de la evolución espiritual, como dice mi hermanita Ale, efectivamente. Y también escuché a mi hermanita tan bonita que dijo que quería llorar porque va ella a explicar lo del imperialismo. Y a mí me dio mucha emoción porque finalmente, también esas ideas que tenemos de que los españoles nos vinieron a conquistar, no las tenemos que quitar como la historia nos los ha contado. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos tenían que venir, porque si no hubieran venido a hacer que sí fue la conquista, con mucha sangre, con mucho dolor, con violación, pero precisamente porque ya ahí venía parasitados esos hermanos por la ambición, la materialización, pero tenía que venir de algún modo esa conquista, porque si no, se hubiera estancado la evolución de nosotros. Y ahorita los que estamos en hoy con este cuerpo es un gran avance evolutivo, empezando por todos los que estamos escuchando esta gran seminario, plática, lo que ustedes le quieran llamar, todos somos un eslabón. Entonces, es bien importante el saber que ahorita estamos ya
para saber manejar esas emociones y llegar al ser. Llegar al ser, como dice Marce, porque a mí me está pasando, la materialidad de lo económico. Sin embargo, de alguna manera vamos solucionando todo y se va solucionando y le vamos encontrando tal vez una respuesta. Cuando tú tienes tu paz interna, porque finalmente si recuerdan a Jesús, Jesús era rico, Jesús era rico y no precisamente que él estuviera en una casa, pero la tenía, la casa de Dios, la principal, y en la tierra también. Entonces, tenemos que buscar mucho en nuestro yo interno, en nuestro yo superior, para que las verdades ya lleguen a nosotros, porque efectivamente, si estamos en un estadio de miedo y escuchamos las noticias, pues más mal nos vamos a poner. Pero finalmente todo está como debe de estar. Los hermanos de Gaza, lo que están pasando, todos los de Israel, es que con eso que ellos están pasando, es un salto enorme el que están dando. Y si ustedes se dan cuenta, mientras uno tenga, por decir, como los hermanos de Estados Unidos, que están allá y que ellos se creían, como dice Ale, en una posición y se volvieron como los amos del mundo, ellos no estaban evolucionando en su ser, estaban evolucionando en la tierra, pero estaban evolucionando mal, porque a lo que tenemos que llegar es a la transición de nuestro ser. Eso es lo que nos manda mi Padre, a traer luz aquí al plano terrenal. Y por eso nos borran el cassette cuando venimos aquí, porque mi Padre quiere que lo amemos por conocer, no por lo que ya allá es todo amor. Entonces, cuando venimos aquí, vienen muchas experiencias, como dice Ale, y nosotros las pedimos, como dice Ale, ¿qué tuvimos que haber hecho, verdad? En otros tiempos de vidas para que ahorita estemos pasando esto. A mí me habían comentado, mi ser me había dicho, que muchos de los que están en Estados Unidos mexicanos fueron los conquistadores de México, fueron los españoles que vinieron con salvajismo a maltratarnos y que como tú lo dices, Ale, vinieron a construir las iglesias dentro de arriba de los altares, como tú dijiste, no de esas deidades, pero de esos seres llenas de sabiduría, ¿verdad? Como tú dices, ahorita no me llegan los nombres de nuestros, en ese entonces, las deidades que nosotros pensábamos que eran deidades, pero eran seres avanzados del cosmos con esos nombres de mucha sabiduría. Entonces, que son los que están en Estados Unidos y están sintiendo lo que fue cuando ellos vinieron de conquistadores, la humillación que hicieron pasar aquí a México, por eso ellos están siendo humillados, Ale. Por eso ellos están siendo humillados. Ok, mexicanos, pero se fueron a Estados Unidos queriendo conquistar un país en donde ellos no pertenecen. Y lo mismo ellos fueron españoles viniendo a conquistar aquí a México donde no pertenecían. Entonces, eso es lo único, no sé si gusten ampliarlo o algo por el estilo, ¿verdad? Ustedes. Porque es que tengo a mi mamá aquí en casa, que la estoy cuidando, la tengo en casa, pero bueno, ese es otro también factor mío, pero me encanta de verdad, si no me puedo conectar es porque de verdad no puedo, pero mira, les doy las gracias a todos ustedes que me están ampliando más.
Gracias, el Yasmin. conocimiento. Sí, Gracias. definitivamente, cuando evaluamos de manera espiritual, sí hay karmas, ¿no? No podemos generalizar y decir todos los hermanos que están fue porque ellos fueron conquistadores, no, algunos, ¿sí? Otros no es karma, sino una prueba espiritual. Y creo que esta prueba espiritual se extiende a todo Latinoamérica, no solo a los que están en Estados Unidos, sino a todos los que somos hermanos de ellos. Y bueno, pues muchas gracias, Yasur. Creo que Gracias. estamos de tiempo, Josué. Bueno, pues si gustan, paramos esta grabación. Muchísimas gracias y continuamos.